Buenos días para todos. Nos disponemos a celebrar la Santa Eucaristía. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Buenos días, pueblo de Dios. Ayer estuvo de cumpleaños Santa Teresa de Ávila, la primera doctora de la Iglesia, y no hay nada más acertado que este enunciamiento de ella que ha permanecido a lo largo de muchos años y de toda la vida, y hoy lo traigo nuevamente a colación. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Nos liberas por siempre, nos darás la vida eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Nueva vida nos darás con tu santo Espíritu. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces
Les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde el hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor, Rey de eterna gloria.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le dijo abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba.
Algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos y a lo alto dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días desde el calor de su hogar, ustedes unidos más con nosotros a través de la oración y de la Eucaristía. Hoy este Evangelio tiene varios matices, varios significados, varios mensajes, varias palabras. Es un Evangelio largo pero contundente. El Evangelio de hoy nos habla de la muerte de Lázaro. Aquí el personaje principal no es Lázaro propiamente, son Jesús, que representa la vida, y sus hermanas, las hermanas de Lázaro, Marta y María, junto a los judíos que van a consolar a estas hermanas y al final se convierten, creyeron. Si dividimos este Evangelio por partes, sería como una obra de teatro donde cada escena cobra vida, a pesar de que se hable de muerte. El lugar de los hechos es en Betania, que significa lugar de aflicción, una aldea cerca de Jerusalén, donde Lázaro, el dueño de casa, estuvo enfermo y murió. Era un gran amigo. Y aquí destacamos el valor de la amistad, porque sus hermanas envían un mensaje a Jesús, su amigo, Señor, el amigo que tanto quieres está enfermo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado este mensaje? Inclusive hoy por texto, que muchas personas que nosotros conocemos o han estado cercanas a nosotros está enferma. Pero al final Lázaro muere. La casa en Betania era el centro de operaciones donde Jesús llegaba, descansaba y compartía con los amigos. Sabes que un amigo cuando te va a visitar no te va a fallar. Sabes tú que un amigo que llega a tu casa puede quitarse los zapatos, descansar en el sofá, ver televisión, compartir contigo, pero está ahí para acompañarte y celebrar la vida. Lázaro, que significa Dios es mi auxilio, nunca dice ni una sola palabra, pero es importante lo que hacen en él. Metafóricamente, si lo vemos, es el relato de la muerte de Jesús. Y como les dije que esto era como una obra de teatro, la primera escena podemos ver a un Jesús enfrentado a la muerte y predice: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En estos tiempos estamos hablando de enfermedad, de esa pandemia que tiene paralizado al mundo entero y que sentimos miedo, y el miedo nos paraliza, el miedo nos acobarda y muchos estamos paranoicos, pero tenemos que buscar a Dios, porque en este tiempo de Cuaresma es el tiempo de la cuarentena para poder llegar a la Pascua.
Regresando al Evangelio, para Jesús el ir a Betania era el éxodo del camino de la cruz y de la gloria. Una gloria que será revelada en forma completa en su crucifixión, resurrección y ascensión. Sin embargo, resucitar a un muerto tenía en ese momento más poder para la gloria de Dios, pero en cierta manera curar un enfermo ocurre como un milagro en nuestros tiempos. En este momento tenía menos impacto. En este instante hay más impacto en crear, en curar a ese enfermo, consolarlo, que abandonarlo. La mayor glorificación de Jesús era su muerte en cruz. Pero hablemos de la segunda escena. Jesús menciona esta frase: el que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Jesús hablaba referente a la gente que no tenía luz en sus calles por las noches. Andar de noche era peligroso y menos si no conocemos el camino. Para avanzar se necesita luz y quien anda en la oscuridad no anda en buenos pasos. Mucho menos a la medianoche, cuando quizás nos levantamos para ir al baño, no tenemos la luz suficiente para recorrer y llegar, y muchas veces nos tropezamos, nos quedamos en vela y en medio de la noche podemos quizás orar y estar ahí presente de rodillas para pedir por toda esta situación que está pasando. Aunque muchos, la noche aleja al hombre de Cristo y el mal se apodera de él. ¿Cuántas veces en las noches, un viernes, todos están de rumba o haciendo cualquier cosa en contra del bien? Y los padres preocupados esperan a sus hijos. Pero este no es el caso. La noche, la oscuridad, la luz, el resplandor, todo nos lleva a recapacitar en estas palabras de Jesús, que hay que andar en la luz, hay que andar en la verdadera manera de buscar a Dios, aun en los momentos de incertidumbre, de desvelo, cuando nos despertamos, en momentos de desesperación, en momentos donde el pecado resucita y caminamos como muertos en vida y nos dejamos matar por otros. La muerte no es el fin, es el principio de una vida. Y ahora viene quizás esta palabra muerte que nos confronta a algunos a tener también miedo, a tenerla de frente, a buscarla sin encontrarla. Pero también en estos momentos cuando una anciana quizás tú voy a saludarla y dice: no besos, no abrazos, no mezcla de manos porque yo no me quiero morir ahora. Y la muerte es un momento que llega inesperadamente y es como el punto final a nuestras vidas. Pero este no es el tiempo de morir. Quien murió fue Lázaro en ese instante. La escena 3, ¿qué tiene? Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Jesús le dijo, y aquí está la frase más contundente del Evangelio: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. La verdadera vida pasa a través de la muerte, y Jesús con este signo se manifiesta como Señor de la vida y de la muerte, ya que Él es la resurrección y la vida. Y escuchen esto, la frase principal, la frase que hoy todo mundo puede estar escuchando, pero está dormido y muerto en vida. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú hoy? ¿Estás seguro de creer? Di: sí, Señor, yo creo, porque a pesar de las circunstancias, de las tormentas,
y de los avatares de la vida, creo, en medio de esta situación. La confesión de fe de Marta. Tengamos en cuenta esta confesión de fe, donde Marta pasa de una fe imperfecta a una fe plena, mientras que María es la oveja. Ella estaba en la casa de duelo, se levanta y deja ese dolor al escuchar que el maestro la llamaba. María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús. María estaba de duelo. María vivía en medio del dolor por la muerte de su hermana. María estaba preocupada. María tenía miedo. María estaba fuera de sí. Pero apenas oyó que Jesús estaba cerca, se levantó. Se levantó, vivió y en medio del dolor resplandeció y salió hacia él, hacia esa llamada que había escuchado. Hermanos, Jesús estaba llegando al pueblo. Jesús está llegando a tu vida. Es el momento de encontrarlo. Pero sigue un desenlace en toda esta obra de teatro, como la he considerado, pero una obra de fe, donde Jesús, en desarrollo de esta historia de fe, dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gloria de Dios, la grandeza, el poder, la majestad, el esplendor y la santidad. Esa es la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Quitaron la piedra. Esa piedra que es hoy motivo tuyo de no ver más allá del resplandor de la luz. Esa piedra que puede ser el pecado. Esa piedra donde estás tú ocultado, encerrado y que te tapa el no ver más. Quitan la piedra. Y otra frase cumbre dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas. Wow. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Cuando tú haces oración plena y conforte a ese Dios y pides que te ayude, te da la solución, te da la respuesta. Inclusive si te has hecho un examen del coronavirus y te sale negativo, ¿cuál es el momento principal? Das gracias a Dios y dices: yo sabía, Señor, que tú me habías escuchado. Por eso es la fe que tenemos que tener hoy en día. Por eso es la fe que debemos vivir, resplandecer en nuestro acontecer de lo diario. Hoy nos preocupamos más por lo material y se nos olvida hablar con Dios, en donde surge nuestro momento de fe resplandeciente. Ese diálogo que en la oración encontramos respuesta. Ese momento donde se va escapando de las manos, pero prevalece el miedo ante esta situación que nos invade en todo el planeta. Hay que reconocer que somos transitorios en esta vida y lo importante es lo espiritual más que lo material. Vamos a vivir cada uno de estos días como si fuera el primero, a valorar cada una de nuestras situaciones, acciones, comportamientos con los demás y ser solidarios. Dios da la vida, sí, pero también la quita. Cuando todo ambiente cambia y reconocemos a Jesús que penetra en nuestro corazón, inmediatamente nos revive y escuchamos la potente voz de Jesús que nos grita: Lázaro, sal de allí. Lázaro, sal de ahí. Sal de tu zona de comodidad, de tu zona de miedo, sal de ahí. Y sales inmediatamente tú de ese pecado. Se mueve esa piedra y la aflicción inmediatamente. Tu alma sale liberada, como salió ese muerto atado con vendas. ¿Cuántos Lázaros hay aquí? No solo los Lázaros que tienen ese nombre y viven en Hialeah. Lázaro podemos ser tú y yo. Gustavo, sal de ahí. Pedro, Juan, José, María, sal de ahí. Es el momento de sentir que la fe y creer. Es el momento de entender quién es Lázaro. Es el momento de ver que podemos resucitar, revivir, resplandecer y ser otra persona.
Eres el Lázaro amigo, eres el Lázaro enfermo, eres el Lázaro resucitado. Vamos a resurgir de las cenizas, de la tumba, del sepulcro. ¿Quieres vivir para siempre o andar muerto por vida? Porque andamos muertos en vida, hermano. Pero ahí viene Lázaro, su significado: Dios es mi auxilio. Y sí, Dios es nuestro auxilio más en este momento de incertidumbre. Y como nosotros replicamos al inicio de la liturgia de las horas: Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. Hermanos, Jesús se puso a llorar, Marta, María, Lázaro, una escena desgarradora y fuerte. Pero el enfermo era un amigo de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Vamos a convertir nuestra casa en una Betania. Betania era el sitio de Jesús para descansar, para desligarse de las tensiones de la vida. Betania era un lugar amable para todos los amigos de Jesús. Betania, lugar de aflicción. Betania, la casa donde podemos encontrar armonía. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios infunda en nuestro ser y llegue a nuestras vidas, nos dé vigor de existir según el Espíritu que nos llena a través de la oración. Y la fe se restablezca en nuestra vida para vivir más en el Espíritu y no en la carne, y escuchar de verdad. ¿Crees tú esto? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesucristo ha querido compartir nuestra condición mortal para hacernos partícipes de su victoria. Oremos con fe. Al final de nuestras peticiones responderemos: Señor, tú eres la resurrección y la vida. Oremos por la Iglesia que ha recibido la misión de anunciar que Cristo es la única esperanza, que Él es nuestra resurrección y nuestra vida. Oremos para que estos elegidos por el bautismo reciban la fe con la que han ido a confesar que Cristo es la resurrección y la vida, y que liberados del pecado crezcan en la santidad que llevan a la vida eterna. Oremos para que estos elegidos, llenos con la esperanza del Espíritu que vivifica, se dispongan con ánimo decidido a renacer a una vida nueva. Roguemos por Luis Díaz y por todos los enfermos de cualquier enfermedad, por los que sufren, por los que están lejos de sus familias y por los que han perdido sus trabajos, para que hallen en Dios ayuda y consuelo. Roguemos también por los médicos, los hombres de ciencias, enfermeras, trabajadores de salud, autoridades, voluntarios que están trabajando para prolongar la vida. Roguemos por los difuntos, por José Sisto Morales y Antonio García, para que Dios sea el consuelo de los que lloran la muerte de sus seres queridos y los haga esperar con fe
en la resurrección definitiva. Roguemos por todos nosotros, caminando en la vida renovada, mostremos al mundo el poder de la resurrección de Cristo. Roguemos por las almas de Roberto Lee, Gilberto Saldívar, Manuel y Nelly Maya y Nelson Alberto Ríos, por quien esta misa se ofrece. Roguemos al Señor. Señor, tú eres la resurrección y la vida. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús entregó su vida por nosotros para que tengamos la vida en plenitud desde lo hondo. Gritamos hoy a ti, Señor, escucha nuestras voces por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le recordamos que todos los días a las 10 de la mañana pueden ver la Santa Misa por este medio conectándose. Lunes, martes y viernes la tenemos en inglés, miércoles, jueves y sábado en español. Recuerden, 10 de la mañana. El próximo domingo comienza la Semana Santa. Tenemos un cambio en el horario. La misa en español será a las 9:30 y la misa en inglés a las 11:30. No se olviden de apoyar a la parroquia en estos momentos con sus donaciones. Pueden hacerlo a través del correo normal enviando sus sobres o pueden ser a través de online. Sobre la salud del Padre Paul, gracias a Dios, está mejorando. Gracias por sus oraciones. Y no se olviden de en este tiempo de oración leer la Biblia y pueden hacer también en familia el Vía Crucis, la devoción predilecta de San Juan Pablo II. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro, Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En sus casas, en los hospitales y en las cárceles hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, oh principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, luz de luz, Dios de Dios, verdadero. Eres tú, oh milagro de amor, oh eterno milagro de amor. Eres tú, mi Señor y mi Dios, mi alimento. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Cuánto amor al nacer en Belén de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y llamarle tu amigo.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, estamos viviendo momentos desesperantes y momentos de calma. Vamos a mantener siempre la calma. Y como eso de Lázaro, que significa Dios en mi auxilio, vamos a tener en cuenta que Dios siempre sale al auxilio de cada uno de nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. También hagamos el rosario, recemos el rosario en familia, en nuestras casas. Vamos a seguir todos estos movimientos de la Eucaristía y de los actos y efectos de la Semana Santa que ya se acerca por la página online, por nuestra página de San Luis. Vamos a estar atentos a cada información, cada cosa que estén suministrando y actualizando para que ustedes estén pendientes de cada una de las cosas que vamos a realizar. Recen el rosario, cada uno de los misterios son 5, representaría también cada continente. Son 5 los continentes, son 5 partes del mundo que podemos orar por la sanidad, por la salud y el bienestar. Ya no estamos pidiendo tanto por la paz del mundo, sino por salud en el mundo. Recuerden también hacer sus donaciones o enviar a través de online o por correo todas las donaciones y aportes que serán bien recibidas para el sostenimiento de nuestra iglesia. Y recuerden, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.